María Parado de Bellido, heroína que luchó por la independencia del Perú. Una mujer notable que destacó por su valentía y heroísmo, sacrificando su vida por la libertad de la patria. Una mujer que retó al poder español en Huamanga, Ayacucho, por el año 1821, cuando estaba en juego la independencia del Perú. ¿Quién fue María Parado de Bellido? Nació en Ayacucho, en el distrito de Parás, en 1761. Contrajo matrimonio con Mariano Bellido. Tuvo 7 hijos. Sus padres fueron Fernando Parado y Jacinta Jayo. ¿Por qué es considerada como una heroína en la emancipación del Perú? Veamos su historia. Cuenta la historia que fue su hijo Tomás, un año antes de que José de San Martín declarara la independencia del Perú, decidió unirse a las filas patriotas de Juan Antonio Álvarez Arenales y posteriormente a las de Cayetano Quirós, que luchaban contra el ejército realista. En 1820, parte de su familia se integró al grupo de patriotas organizado en Parás, Cangallo, dirigido por el general Álvarez Arenales, que estaba encaminado a desgastar al ejército realista. La causa libertadora. En el año 1822, las tropas realistas del general Canterac recibieron la orden del virrey José de la Serna que combatieran en Huamanga la insurrección popular. El general Carratalá se encargó de organizar la represión. En esta coyuntura, Tomás Bellido, uno de los hijos de María Parado de Bellido, fue tomado prisionero y posteriormente fue ejecutado por los realistas de Cangallo. Este doloroso episodio motivó a María Parado de Bellido a integrarse al movimiento patriota, a colaborar en la tarea de espionaje con su esposo. ¿Cuál era la misión de María Parado de Bellido? Tenía la misión de informar al ejército patriota de los movimientos estratégicos del ejército realista. En esta tarea, cumplida a cabalidad, los patriotas derrotaron al ejército realista en la pampa de Cangallo, en las cercanías de Vilcashuamán. Una vez que el ejército realista se ve cercado por las fuerzas patriotas, inician una investigación a fondo para averiguar quién era la persona encargada de dar informes. Así es como dan con el nombre de María Parado de Bellido. Cabe resaltar que María Parado de Bellido no escribía las cartas, debido a su condición de analfabeta. María dictaba las cartas a un amigo de confianza llamado Matías Magritte, el mismo que se encargaba de transmitir la información al cuartel de Cayetano Quirós. ¿Cómo fue descubierta María Parado de Bellido? Fue dilatada al ser capturado la persona que trasladaba la correspondencia. El general Carratalá dio con su nombre debido a que una de las cartas estaba firmada por ella. María Parado de Bellido fue capturada, llevada ante la presencia del general Carratalá. Se negó a responder las preguntas que pretendían desarticular las redes de información. Además, rechazó las ofertas de recompensa y no se inmutó ante la amenaza de quemar su casa si no colaboraba. Fue sentenciada a muerte por el delito de traición. Los soldados de la fuerza realista la condujeron a la plazuela donde la esperaba el pelotón de fusilamiento, amonestándola por una vez más para que revelase los secretos y prometiéndola perdonarle la vida. María Parado de Bellido rechazó la proposición y se arrodilló con la mirada dirigida al cielo,
esperando la muerte. Acto seguido se procedió a su fusilamiento. María Parado de Bellido fue fusilada en 1822, un año después que José de San Martín proclamara la independencia en el Perú. Antes de morir, dejó su frase célebre: "No estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad". Luego de consolidada la independencia por el general Simón Bolívar, las hijas de María Parado de Bellido recibieron a través de un decreto del Libertador una casa y una pensión. Poco después, María Parado de Bellido fue proclamada mártir de la independencia del Perú. Y esta fue la historia de María Parado de Bellido, una mujer heroica que entregó su vida por la emancipación del Perú.